Hola querida iglesia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestro culto online. Quería daros una muy buena bienvenida desde aquí, desde la playa. Estoy aquí en un sitio precioso y quería aprovechar para grabar esta bienvenida desde aquí. Quería recordaros también que a partir de la semana que viene el formato de los cultos va a cambiar un poquito. Si tú simplemente nos sigues por YouTube, pues no te preocupes, no cambia nada para ti. Simplemente en vez de empezar el domingo a las 11, vamos a empezar el domingo a las 11:15. Es lo único que cambia, si solo nos sigues por YouTube. Si eres parte de nuestra comunidad local en Vilassar de Mar, entonces empezamos a las 11 pero por Zoom. Esto es porque vamos a tener un tiempo de videoconferencia juntos para tener contacto, para contarnos qué tal nos va durante este confinamiento. Y eso va a ser de 11 a 11:15, 15 minutitos para charlar un poco, hacer un poco de café. Y después a las 11:15 comienza nuestro culto online como siempre por YouTube. Si te conectas desde Zoom, no tienes que cambiar de plataforma. Puedes seguir, acaba la videoconferencia y automáticamente va a seguir el culto, así que lo puedes hacer todo así. Y si prefieres hacerlo por YouTube, pues como hasta ahora, lo único es que no disfrutarás ese tiempo de comunión, de videoconferencia, así que te animo a que estés si puedes, ¿vale? Lo único que necesitarás será un móvil o un ordenador que tenga instalada la aplicación Zoom. Si no sabes cómo se hace, por favor contacta conmigo, con Matt, con Jonathan, con Marcelo, con cualquiera de nosotros, y si no te ayudamos, pues te ponemos en contacto con alguien que te ayude, ¿de acuerdo? Y si eres parte de la comunidad de YouTube, pero no estás en Vilassar físicamente y te gustaría conocernos, pues visita nuestra página web y ahí tienes formas de ponerte en contacto con nosotros y te decimos cómo puedes también conectarte a esta reunión por Zoom. Dejadme que os recuerde que dice el Salmo 127. El Salmo 127 dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nos dice que si Jehová no guarda la casa, en vano trabajan los que la guardan. Que de poco vale levantarnos temprano para trabajar e irnos a dormir bastante tarde y comer cada día pan de dolores. De poco sirve todo eso, porque a su amado dará Dios el sueño. Y a mí este es un versículo que me encanta. A su amado dará Dios el sueño. Aquellos que encuentran paz no son aquellos que se esfuerzan por trabajar cada día, que tienen un buen fondo económico detrás o que tienen la seguridad de un trabajo, de una salud. Aquellos que disfrutan del sueño, que disfrutan de la paz, que es a lo que se refiere ese texto, son aquellos que tienen a Dios en su vida. Este texto dice que sacar a Dios de nuestras vidas no es una buena idea. En vano edifican la casa a aquellos que sacan a Dios de su vida. En vano velan aquellos que han sacado a Dios de sus vidas. Y en vano es esforzarse por trabajar si hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Nosotros pues tratamos de vivir una vida coherente con nuestra fe y este tiempo de ahora, este tiempo que vamos a disfrutar ahora es un tiempo de tener comunión juntos, de cantar a nuestro Dios juntos, de disfrutar siendo edificados por su palabra y simplemente quiero ponerte en esa dirección y recordarte que es bueno, tremendamente bueno para nuestras vidas, que es tremendamente sabio poner a Dios en nuestras vidas, apartar un tiempo para pasar con Él, aprender de su palabra, disfrutar de su presencia, y es esto lo que vamos a hacer en nuestro culto ahora en la mañana. Te animo a que de verdad confíes en estas cosas, tanto si eres creyente como si es la primera vez que escuchas esto. Por favor, no tengas esa barrera de separación con Dios, sino estate dispuesto a abrir tu corazón a Él, a escuchar lo que tiene que decir para tu vida, para mi vida, porque eso es bueno para nuestras vidas. Te invito a orar conmigo
y seguimos con nuestra reunión. Gracias, Padre, por que podemos conocerte. Gracias, Señor, porque tú nos amas a pesar de cómo somos, Señor, porque como aprendemos en tu palabra, el amor consiste en que no en que nosotros te amamos a ti, sino en que tú nos amaste a nosotros primero y aun cuando éramos pecadores, Señor. No cuando tratamos de arreglar un poco nuestras vidas para que tuvieran buena pinta, Señor, sino que aun cuando estábamos ignorándote, Señor, viviendo de espaldas a ti, en ese punto tú ya nos amaste, Señor. Así que queremos agradecértelo, Señor, y queremos ser moldeados por esa verdad del Evangelio, Señor, y Señor, vivir poniéndote a ti en nuestras vidas, Señor, como el centro de nuestras vidas, Señor. Que así sea. En esta mañana te pedimos que tu palabra nos hable, Señor, y que podamos, Señor, experimentar tu presencia, Señor, y que podamos experimentar el hecho de conocerte un poquito mejor. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, queridos hermanos, pues vamos a tener un par de canciones y después Matt va a predicar la palabra y deseo de verdad que sea una bendición para nuestras vidas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Levantarás al débil, tú fuerzas le das, nuestra tristeza sanarás, vida nos das, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que el ciego vista da, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. Al que no cree, lo apartas tú, para decirle mío eres tú. Al orgulloso llamas y al infeliz vengan a mí. El mismo Dios que trae libertad, el mismo amor que el ciego vista da, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. Oh, 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 nos llamas hacia la cruz, nos llamas hacia la cruz, nos llamas hacia la cruz, nos llamas hacia la cruz. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que el ciego vista da, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. El
mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos ama por nombre hoy. Tú nos amas por nombre hoy. Ningú hi ha com tu, ningú més com tu transforma el meu cor. Buscaria en va per tot l'univers, perquè ningú hi ha com tu. Ningú hi ha com tu, ningú més com tu transforma el meu cor. Buscaria en va per tot l'univers, perquè ningú hi ha com tu. La teva bondat és immensa com el mar, la teva mà porta sanitat. Els nens indefensos acolzant gran amor. Ningú hi ha com tu. Ningú hi ha com tu. Ningú més com tu transforma el meu cor. Buscaria en va per tot l'univers, perquè ningú hi ha com tu. La teva bondat és immensa com el mar, la teva mà porta sanitat. Els nens indefensos acolzant gran amor. Ningú hi ha com tu. Ningú hi ha com tu. Ningú més com tu transforma el meu cor. Buscaria en va per tot l'univers, perquè ningú hi ha com tu. Ningú hi ha com tu. Ningú més com tu transforma el meu cor. Buscaria en va per tot l'univers, perquè ningú hi ha com tu. Buscaria en va per tot l'univers, perquè ningú hi ha com tu. Hola a todos, esperamos que estéis bien. Estamos bien nosotros, la familia Layton, aquí en casa, confinados como todos. Pero a diferencia de la última vez, pues los niños van al colegio, como sabéis, y esta semana, si todo va bien, vuelven a sus actividades extraescolares, lo cual ayuda, porque por lo menos salen de casa y siguen con el proceso de aprendizaje, crecimiento, y también vuelven a casa cansados y duermen mejor, lo cual
es de agradecer. Y Nuria y yo, pues bueno, seguimos con nuestras actividades básicamente horarios parecidos, pero lo hacemos todo online. Gracias a Dios por Zoom y por los otros medios que nos permiten seguir sirviendo. Yo en IPSTE dando mis clases y Nuria también a sus estudiantes, sus clases de inglés. Y bueno, en ese sentido estamos bien. La verdad es que deseamos veros. Ya hace mucho tiempo que no nos vemos y van pasando los meses. Esperamos que quizás si la semana que viene o la otra, cuando empecemos este experimento con el culto por Zoom o una parte del culto, a ver si el poder vernos un poquitín y orar los unos por los otros sea de ánimo para todos. La verdad es que deseamos veros y bueno, aunque sea en plan virtual, algo es algo y a ver cómo va. Entonces, en esta mañana tengo un sermón para vosotros sobre la imagen de Dios. Y quería empezar contándoos esta anécdota, que en el colegio, en la clase de uno de mis hijos, están dando un tema sobre los derechos humanos. Y el maestro les enseña a los chavales que el ser humano tiene valor, un valor especial. Y es merecedor de ciertas protecciones, que son los derechos humanos. Y a eso digo amén. Esto es genial. Lo que pasa es que hace no mucho, no sé si fue otro maestro, pero uno de los maestros también les enseñó que el ser humano es el resultado de la evolución. Y nosotros somos básicamente unos animales afortunados, un poco superiores a los monos de los cuales venimos. Me parece que los chicos no acaban de captar la incoherencia de estas dos enseñanzas. Y también me temo que los adultos tampoco lo capten, porque por un lado los profes les enseñan a los chicos que vienen de monos y por otro lado se extrañan cuando se comportan como tal. Realmente las ideas que enseñamos tienen consecuencias en nuestras vidas. Entonces vamos a plantear esa pregunta en esta mañana. ¿Qué es el ser humano? ¿Somos meramente un animal afortunado? ¿Una máquina biológica? ¿O el fin del proceso de supervivencia del más fuerte? Si es que sí, yo no sé cómo podemos decir que tenemos un valor especial. Pero a la vez yo no conozco a nadie que quiera decir que no lo tenemos. Yo creo que en el fondo todos entendemos que el ser humano tiene dignidad y tiene propósito. Pero ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo lo justificamos? Pues desde la perspectiva cristiana podemos contestar diciendo que tenemos valor, dignidad, propósito, porque estas cosas nos son dadas por Dios. Las recibimos como parte de la imagen y semejanza de Dios que Él nos ha dado en la creación. Y de esto vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué significa ser hecho en la imagen de Dios? Pues Juan Calvino dijo que significa que la gloria de Dios se contempla en nosotros como en un espejo. Eso es increíble. Como imagen de Dios, nosotros somos como espejos pequeños y reflejamos la gloria de Dios en el mundo. Bueno, lo cierto es que no tienes que leer mucho en la Biblia para descubrir esta realidad. Está justo al principio. En Génesis 1 leemos que después de haber creado todo lo demás, Dios hizo el hombre, el ser humano, como corona de su creación. Y el texto dice así, esto es Génesis 1, de 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen.
A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Bueno, el texto dice que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Estas palabras, imagen y semejanza, vienen a ser sinónimos. Y lo sabemos porque cuando la Biblia habla de la imagen de Dios, a veces la describe utilizando las dos palabras y a veces utilizando la una o la otra de manera intercambiable. Entonces son sinónimos. Y cuando Génesis dice que el ser humano es creado en imagen y semejanza de Dios, esa repetición indica énfasis y significa que el hombre es una muy buena imagen de Dios. Decir que el hombre está hecho a la imagen de Dios no significa que sea igual a Dios, ¿vale? Se entendía en el mundo antiguo que una imagen era una representación de alguien. Y es curioso porque vemos el mismo lenguaje que se utiliza para hablar de la creación del hombre, se usa el mismo lenguaje para hablar de Set, que es hijo de Adán. El texto bíblico dice que Set era a la semejanza y conforme a la imagen de su padre. Set era una representación de su padre, Abraham. Entonces, todos sabemos que los hijos se parecen a sus padres, reflejan a sus padres, pero ningún hijo es igual, es idéntico a su padre. Siempre hay una diferencia. Es representación por similitud, pero no por identidad. Y si es así entre padres e hijos humanos, ¿cuánto más va a haber una diferencia entre Dios como creador y nosotros como criaturas en su imagen? Podemos estar contentos que tenemos el privilegio de reflejar a Dios, de representarle, de ser espejos de Dios, pero no nos pasemos. Nosotros no somos como dioses pequeños en el mundo. Él es el creador, el único Dios, y nosotros somos criaturas similares, pero no idénticos. Así que el ser humano es una representación o reflejo de Dios ante el mundo. Todos los aspectos de la creación reflejan la gloria de Dios. La belleza del mar, la majestad de las montañas, ¿no? El diseño y la complejidad del reino animal, todo esto refleja la gloria de Dios. Pero únicamente el ser humano es la imagen y semejanza de Dios. Somos como una réplica finita de las cualidades infinitas de nuestro Creador. Es algo profundo y es un privilegio increíble. Vale, entonces, siguiente pregunta. ¿En qué consiste esta imagen o de qué maneras concretas reflejamos a Dios en el mundo? Bueno, esa pregunta es enorme y podríamos hablar mucho tiempo acerca de eso. Vamos a intentar resumirlo brevemente bajo, digamos, 3 temas, ¿sí? Que representamos a Dios, reflejamos a Dios por medio de nuestras relaciones, también por medio de las funciones que cumplimos en este mundo y también por medio de nuestra forma de ser. Y esto, lo vamos a explicar uno por uno. En primer lugar, el aspecto relacional de la imagen de Dios. Muchas veces en la historia de la Iglesia y hoy también, se habla de la imagen de Dios en términos del intelecto, ¿vale? De nuestras capacidades mentales, como una facultad que nos distingue de los animales, ¿vale? Que nosotros somos más inteligentes que los animales. Eso es lo que se suele decir como una característica de la imagen de Dios, ¿no? Y se dice cosas como, los delfines son muy inteligentes, lo cual es verdad, pero claro, no se reúnen por Zoom para hablar de sus cosas, que no son tan inteligentes que nosotros. A veces se habla de la imagen de Dios en este sentido de superioridad a los animales. Ahora,
no queremos menospreciar nuestras capacidades especiales, ¿eh? Pero cuando leemos la Biblia, parece que lo que importa no es tanto el hecho de tener estas capacidades, ¿eh? No es tanto el hecho de ser inteligentes, es más bien ¿qué hacemos con estas capacidades? ¿Qué hacemos con nuestra inteligencia? Lo que hacemos con esas capacidades, ahí es donde se ve la imagen de Dios. Mira, os doy un ejemplo. Cuando una persona se comporta mal, a veces decimos que es una mala bestia, que es un animal, ¿no? Los maestros en el colegio, cuando los niños se comportan como así mal, pues que dice que sois unos animales, unas malas bestias, ¿eh? ¿Y qué queremos decir con estas expresiones? Pues lo que queremos decir es que el comportamiento malo es indigno, es inhumano, que es una mala bestia, es un animal, pues es porque tienes un comportamiento indigno. Pero cuidado, no estamos diciendo a esa persona que no tiene inteligencia o que no es inteligente. Lo que estamos diciendo es que está utilizando mal su inteligencia. Pensad, por ejemplo, en Hitler, que era un animal, era terrible, pero un hombre muy inteligente. O sea, no le faltaba inteligencia, lo que le faltaba era justicia. Era un hombre injusto, un hombre desprovisto del amor. Entonces, lo que importa es cómo utilizamos estas capacidades que Dios nos ha dado en relación con Él y con los demás. Y aquí entra el tema relacional, ¿vale? Es que eso es muy importante. El ser humano es un ser social y intrínsecamente estamos en relaciones con los demás constantemente. O sea, por un lado, estamos siempre en relación con Dios, ¿vale? Y eso es inevitable, es imposible escapar de la presencia de Dios. Podemos decirlo así, no podemos ir de vacaciones en cuanto a Dios. Cuando vas de vacaciones, ¿no? Si puedes, te alejas de tu trabajo, te alejas de tu empresa, de tu lo que sea, tu lugar de empleo, y te desconectas, y así descansas, ¿no? Y nos gustan las vacaciones en ese sentido, los necesitamos a veces, pero lo que no podemos hacer es tomar vacaciones de Dios. ¿Dónde vamos a ir en toda la creación huyendo de su presencia? ¿Dónde podemos escondernos de Él? En ningún sitio podemos huir de su presencia. Entonces, estamos siempre en relación con Dios como seres humanos. Y también estamos siempre en relaciones con los demás. Mira, en Génesis 1:27, que ya hemos leído, que dice que Dios creó el ser humano varón y hembra, ¿vale? Nos creó para vivir en una comunidad de amor. Es que esto habla del matrimonio, de la familia, luego de la sociedad. Fuimos creados para vivir en comunidad, igual que Dios. Dios vive en una comunidad perpetua y eterna, que es la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Vive en esas relaciones de comunión mutua entre las tres personas de la Trinidad. Y así vivimos nosotros también en comunión con nuestro Creador y con los demás. Pero claro, no podemos vivir en esas relaciones de cualquier manera, ¿vale? Dentro de estas relaciones tenemos ciertas obligaciones. Por ejemplo, debemos alabar a Dios, ¿sí? Debemos amar a nuestros prójimos. Y precisamente aquí es donde se ve la imagen de Dios en nosotros. Fijaos, se ve la imagen de Dios en nuestras relaciones con Dios cuando le alabamos, con los demás cuando los amamos, porque Dios es amor. Reflejamos su gloria dentro de estas relaciones que todos tenemos. Así que un teólogo que leí en preparación para dar este tema, Michael Horton, dice que la imagen de Dios no es tanto algo que está en nosotros, sino algo entre nosotros y Dios, y entre nosotros y los demás seres humanos.
Así que bueno, resumiendo este primer punto, que la imagen de Dios no se trata simplemente de las capacidades que tenemos que nos colocan por encima de los animales. No, más bien tiene que ver con cómo usamos estas capacidades. En primer lugar, en relación los unos con los otros y en relación con Dios. Esto requiere, claro, justicia, santidad, amor, para que vayan bien estas relaciones y para que reflejemos a Dios en medio de ellas. ¿Sí? Primer aspecto de la imagen de Dios, este aspecto relacional. Siguiente, segundo aspecto, funcional, ¿vale? Dios dio un encargo al hombre y a la mujer. Y les dijo, pues Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread sobre los peces, aves, bestias. Esto de señorear sobre la creación es una repetición de lo que había dicho en el versículo anterior. Pero claro, la clave es que Dios personalmente da un encargo al ser humano. Les dijo, eso es lo que tenéis que hacer, llenar el mundo, sojuzgarlo. Entonces, ¿eso qué significa? Pues tenemos que trabajar para el mundo, para que el mundo sea un lugar digno para la vida humana. Eso es el encargo que Dios ha dado a la raza humana. Y vemos ejemplos de esto por todos lados, ¿sí? Cuando los constructores edifican casas, cuando los granjeros cultivan la tierra, cuando los médicos curan a personas, o cuando los científicos diseñan tecnologías, cuando los artistas hacen que nuestro entorno sea más bonito. Todo esto es genial y lo valoramos, ¿sí? A ver, ¿será que todo esto no es nada más que unos instintos casualmente programados en nuestra máquina, ¿no? El instinto de medicina y de ciencia y de tecnología, de arte, son meros instintos. Claro, esto no cuadra. No cuadra porque queremos atribuir dignidad y belleza a todo lo que acabo de mencionar. Pues esto es imposible si solamente son instintos que ahí están para asegurar la preservación de nuestra raza. No tiene sentido. Más bien, en estas actividades, todo lo que hemos mencionado, reflejamos el dominio y el señorío de Dios en el mundo. ¿Vale? Somos como pequeños reyes y reinas. Y este impulso que todos tienen de mejorar el mundo, ¿no? De mirar hacia el futuro y desear un mundo mejor, sin pobreza, sin guerras, sin lo que sea, ¿no? Esto es bueno, ¿eh? Pero este impulso, ¿de dónde viene? Pues viene, yo diría, de la imagen de Dios, ¿vale? Porque nos ha dado un encargo. Y por medio de este encargo podemos reflejarle en el mundo, ¿no? Ahora, si somos pequeños reyes y reinas, que tenemos que entender que nuestro gobierno está bajo siempre el gobierno de Dios, que somos siervos reales, no somos reinos independientes, que no se trata de traer el reino de Dios, no nuestro propio reino. Y si vamos a gobernar en el mundo como Dios hace, pues ¿cómo es Dios? Pues no es un déspota, no es un irresponsable, sino que es el rey pastor de su creación, y así debemos ser nosotros en nuestras tareas en este mundo. Bueno, entonces estamos hablando de la imagen de Dios en cuanto a nuestras funciones. Somos reyes, también somos, podríamos decir, profetas, porque Dios quiere que hablemos y que digamos la verdad y que hablemos acerca de Él. Somos sacerdotes también, porque quiere que traigamos alabanza, ¿sí? Que somos pequeños. Profetas, sacerdotes y reyes. ¿Esto suena a alguien que conocéis? ¿Verdad que hablamos de Jesús como profeta, sacerdote y rey? ¿Quién es la imagen perfecta de Dios? El único que ha sido la imagen perfecta de Dios en toda la historia, pues Jesús.
A este punto vamos a volver. Pero Dios nos da un encargo. Tenemos ciertas funciones en el mundo y por medio de esas funciones reflejamos la imagen de Dios. Vale, en tercer lugar hay un aspecto formal de nuestra forma que también es parte de la imagen de Dios, digamos. La imagen de Dios no solamente se trata de la vida intelectual y moral del ser humano, sino también algo de nuestros cuerpos. O sea, nuestro cuerpo también es parte de la imagen de Dios. No debemos decir que llevemos alguna similitud física con Dios, ¿vale? Dios no es como una versión de nosotros, pero más cachas ahí en el cielo. Dios no tiene cuerpo. Entonces, si nuestros cuerpos reflejan a Dios, no es por reflejar a una cosa física, a un atributo físico suyo, porque no tiene físico, es un espíritu, no tiene cuerpo. No obstante, nuestros cuerpos sí que son parte de la imagen porque son necesarios para relacionarnos con los demás, para trabajar en el mundo, para llevar a cabo nuestras tareas, para hablar, o sea, para comunicarnos necesitamos cuerpos, necesitamos bocas y lenguas, incluso el lenguaje corporal que comunicamos por medio de nuestros cuerpos. Claro, todo esto necesita que nosotros pues estemos encarnados, que tengamos cuerpos. En fin, el ser humano en su totalidad, incluyendo su cuerpo, está en la imagen y semejanza de Dios, ¿vale? No debamos mirar de definirla de manera demasiado estrecha. Pero, como hemos dicho, estas capacidades, lo que tenemos, pues sobre todo la imagen se ve en lo que hacemos con estas capacidades, con nuestros cuerpos también, ¿vale? Así es la imagen de Dios. Ahora, hay un problema. Y es que no somos muy buenas imágenes de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es Dios? Es santo, es justo, es amor. ¿Cómo somos nosotros? Pues muchas veces distorsionamos esta imagen y no reflejamos bien a Dios en el mundo. Podemos poner dos ejemplos. Pues muchas veces proyectamos una imagen distorsionada de Dios por medio de nuestras relaciones. ¿Sí? O sea, que por un lado tenemos esa tendencia de dar la espalda a Dios, ¿no? Le damos la espalda y hacemos lo nuestro. Pablo dice en Romanos 3, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso quiere decir que hemos perdido esta santidad y justicia y amor que originalmente sí que caracterizaban al ser humano. Lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque pecamos. Y el pecado arruina nuestra relación con Dios. En vez de amistad con Dios, en nuestro pecado tenemos más bien una relación sí, pero de enemistad, como hemos dicho en otro mensaje anterior. Eso por un lado, la relación con Dios no está bien. Y luego la relación con los demás, pues tampoco. Y si no me crees, pues lo único que tienes que hacer es encender la tele y ver un poco las telenoticias. O leer tu diario preferido y verás que las noticias suelen ser malas, ¿no? El mundo está lleno de odio, de violencia, de guerra. O, a ver, si no quieres encender la tele, simplemente mira a tu alrededor y verás cómo nos insultamos y cómo nos peleamos y cuáles son las consecuencias. Pues tristemente, matrimonios rotos, amistades dañadas y tensiones por todas partes. Relacionalmente, ¿vale? Muchas veces el ser humano es un lío. ¿Dios es así? Pues no. Y la verdad es que damos francamente, una mala imagen. Eso es, por un lado, el aspecto relacional. ¿Y qué tal en cuanto a nuestras funciones en el mundo? ¿Qué tal los llevamos a cabo? Pues, entre otros encargos, he dicho que somos profetas y debemos hablar
bien de Dios y hablar palabras de bendición a los demás. Pero ¿qué solemos hacer? Pues en Santiago 3, los versículos 9 y 10, leemos lo siguiente. Con ella, con la boca, bendecimos a Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser. No debe ser así. Muchas veces somos crueles con nuestras bocas, ¿no? Hasta el punto de maldecir a seres humanos que no se lo merecen porque están hechos en la imagen y semejanza de Dios. Tienen dignidad y les hablamos como si fuesen unos animales, ¿sí? Somos a veces unos pequeños monstruos con bocas muy grandes, y de ahí salen serpientes, ¿vale? Destruimos en vez de edificar, muchas veces con nuestras bocas. De modo que damos una imagen, mira, todo esto, de relacionarnos mal, de hablar mal, eso resulta del intento humano de huir de Dios, ¿no? De tomar unas vacaciones largas de Dios, ¿sí? De alejarnos de Él y de su presencia, de alejarnos de su diseño para nuestras vidas, de no vivir conforme a como nos ha diseñado, nos ha creado. Y tanto es así, tanto nos alejamos que algunos dicen o han dicho que hemos perdido la imagen de Dios. Ya no la llevamos, porque hemos perdido esta santidad y justicia y amor, esos atributos con los cuales Dios nos creó en un principio, ¿vale? Por ejemplo, Lutero pensaba así. Lutero decía que el ser humano ha perdido la imagen de Dios. Ahora, queremos mucho a Lutero, ¿vale? Pero no tenemos que estar de acuerdo con él en todo. Y yo creo que aquí, en este punto, pues vamos a discrepar. Yo diría que el ser humano todavía lleva la imagen de Dios, pero esa imagen está bien distorsionada, ¿vale? Está como torcida. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque lo que acabamos de leer en Santiago 3, que se maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Está hablando en general. Y eso mucho después de la entrada del pecado en el mundo. Y todavía, según Santiago, estamos hechos en la semejanza de Dios, ¿no? Y, o sea, esto bíblicamente, pero también en nuestra experiencia, porque llevamos rastros todavía de la imagen, ¿sí? Intuiciones de la imagen. Por ejemplo, si tú sales a la calle en plan entrevista y paras a la gente y preguntas, ¿usted qué cree? ¿Que el amor y la bondad y la generosidad son cosas buenas? ¿Y quién te va a decir que no? O sea, todo el mundo sabe. Intuye que el amor, la generosidad, la bondad, pues son atributos buenos. Y repito, no pueden ser meramente instintos que ayuden a preservar nuestra raza. No, porque en el fondo sabemos que es más que un instinto. El amor, la generosidad, la bondad son atributos buenos y dignos. Y la mejor explicación por esa intuición que tenemos es el todavía llevar la imagen de Dios distorsionada, pero aún está ahí. Aún tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Y en el fondo todos sabemos que debemos amarnos los unos a los otros. Esto viene de la imagen de Dios que está en cada uno de nosotros. Así que el ser humano sigue siendo la imagen de Dios, pero la imagen queda distorsionada, ¿vale? Somos, según el teólogo francés Henri Blocher, somos una sombra fea de lo que éramos. O el ser humano es una sombra fea de lo que era. Podríamos decir que, utilizando esta imagen de Calvino, ¿no? Somos espejos rotos, que aún reflejamos, pero mal, la gloria de Dios. Reflejamos, pero mal, sus atributos. Hay una distorsión. Pero mira, gracias a Dios, esta corrupción de su imagen, esta distorsión, no es el final de la historia. Dios no nos deja
como espejos rotos, sino que nos restaura en la imagen de Cristo, que es la imagen perfecta de Dios. O sea, en la persona de Jesucristo nos restaura. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, en primer lugar, solemos decir que Jesús obedeció en nuestro lugar. Y eso es verdad. Cumplió toda justicia en nuestro lugar. Estoy pensando, por ejemplo, en Mateo 3:15. Jesús dijo, he venido para cumplir toda justicia de parte del pueblo, en su lugar, como su sustituto. Pero ¿en qué sentido cumple toda la justicia? ¿En qué sentido obedece? Pues, ¿qué hizo? Pues se relacionó perfectamente con su Padre. Le daba toda la alabanza y toda la honra a su Padre, como debe ser cualquier ser humano en el mundo. ¿Qué más hizo? Pues se relacionó perfectamente con sus prójimos. Los amó hasta el fin, hasta su muerte. De hecho, fue a la cruz, murió en la cruz por amor a nosotros, por amor a los demás. Entonces, Él fue la imagen y es la imagen perfecta de Dios en su humanidad. Y Él, por medio de Él tenemos el perdón por no haber sido buena imagen y la restauración en comunión y amistad con Dios. Si confiamos en Cristo, ya no somos enemigos, sino que somos amigos de Dios. Y esta relación ya se restaura y empezamos nuevamente a alabar a Dios y reflejarle en ese sentido en el mundo. ¿Vale? Entonces, por un lado, el perdón de los pecados y la restauración en amistad con Dios. Y luego, a lo largo de nuestras vidas como creyentes, Jesús sigue transformándonos, nos cambia. ¿Vale? Y la Biblia habla de esta transformación también en términos de la imagen de Dios. Fijaos, Colosenses 3, del 7 al 10. Dice así, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Otra vez el énfasis en la boca como imagen de Dios, lo que decimos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, el pecado y esas tendencias, revestido del nuevo hombre, y aquí viene, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Según la imagen de Dios nos vamos renovando en el conocimiento de Él, en nuestra relación con Él. Y también, claro, nos capacita para dejar de mentirnos y hablarnos mal y insultarnos, ¿sí? Y en cambio nos capacita para ser pacientes y para perdonarnos y para vivir en armonía. Y si siguiésemos leyendo en Colosenses, vemos que parte de esta armonía es alabar juntos a Dios, ¿sí? En comunidad. Esa imagen que se ve en las relaciones con Dios y con los demás en Cristo se restaura en nosotros. Y este espejo se va sanando a lo largo de nuestras vidas. Pero bueno, el espejo no se sana del todo hasta el final, hasta la gloria, cuando Cristo acabará de quitar todas las manchas del pecado de nosotros. 1 Corintios 15, 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hemos traído la imagen de Adán en su pecado, pero traeremos la imagen de Cristo en su justicia y su santidad y en nuestro cuerpo resucitado, perfecto, glorificado. Eso en el futuro. ¿Vale? Entonces, wow, Dios, somos la imagen de Dios, pero por el pecado distorsionamos, somos espejos rotos, pero en Cristo este espejo se va sanando, ¿no? Y Dios nos restaura. Y esto implica, ahora vamos a hablar de unas aplicaciones prácticas, implica tanto privilegio como responsabilidad. Vamos a ver, privilegio, bueno, tenemos que, yo diría, arrepentirnos y dejar que Dios nos diga quiénes somos y cómo quiere que vivamos como imagen de Dios. Y lo digo porque, claro, hoy en día existe una presión de tener que definir nosotros mismos nuestra identidad.
¿Qué es lo que se dice a los jóvenes, a los adolescentes? Que nadie te diga quién eres. Ni las instituciones, ni la tradición, ni tus padres. Descubre tú tu propia identidad, ¿no? Que hasta el punto que los adolescentes incluso se les anima a decidir qué género van a ser, cómo van a vivir en cuanto a su sexualidad. Esto me parece un yugo muy pesado para chicos jóvenes, tener que decidir quiénes son y cuál es su identidad. O para personas más mayores, porque no termina con la adolescencia. Personas que no acaban de sentir como si han encontrado su identidad, su propósito, y pasan por la crisis de los 40 y igual la misma persona, claro, se ve obligado a reinventarle y luego se pasa por la crisis de los 50 y pasa toda la vida reinventándose y intentando descubrir quién es y cuál es su propósito. Eso es un yugo muy pesado. Debemos arrepentirnos. En vez de tomar estas decisiones nosotros, dejar que Dios nos diga quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Somos la imagen de Dios. Y lo somos sobre todo cuando amamos a Dios y vivimos en comunión con Él, y amamos a los demás y vivimos en comunión con los demás. ¿No quieres esto? Eso es lo que yo deseo. Fíjate que tú puedes ser la persona más rica, más famosa, más poderosa del mundo, pero si no tienes esto, la comunión con Dios y la buena relación con los demás, pues no tienes nada. No tienes nada. En cambio, da igual dónde vives, cuál es tu vocación, da igual, o sea, quién eres no iguala a cuál es tu trabajo. Da igual cuál es tu ubicación social, tu nivel de éxito, o qué piensan los demás de ti, porque en Cristo podemos siempre, da igual dónde estamos, podemos amar a Dios, gozarnos en la amistad con Él, ¿sí? Disfrutar de su belleza y de su gloria, y también vivir bien sirviendo a los demás, siendo de bendición para los demás. No hay nada que te pueda llenar más que esto, ¿sí? Porque es el propósito por el cual fuimos creados. Pero claro, hace falta humildad. Hace falta que nos arrepentamos, dejemos que Dios defina cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro propósito, y luego hace falta también que nos restaure en estas relaciones con Él y con los demás. O sea, por un lado, esta imagen de Dios implica un privilegio enorme, ¿vale? Y una libertad para vivir según el propósito por el cual Dios nos creó. Pero la imagen de Dios también implica responsabilidad. Hablamos mucho de los derechos humanos, ¿vale? Pero hablamos poco de las responsabilidades humanas. Derechos, sí, somos prontos para reclamar nuestros derechos. ¡A la calle! ¡Protesta! Que nos den lo que es nuestro derecho. ¿Sí? Y a veces incluso nos pasamos y exigimos cosas que no son derechos. Pero luego somos muy lentos a la hora de asimilar nuestras responsabilidades. Tengo que amar, a perdonar, a servir a aquella persona tan difícil. ¿Verdad? Prontos a reclamar derechos, lentos a asimilar responsabilidades. Bueno, entonces quiero hablar de una sola aplicación en ese sentido en cuanto a la responsabilidad. Dado que somos mucho más que un mero animal, no somos un conjunto de instintos y... No, debemos cuidar de los más débiles entre nosotros. Aquí reflejamos mucho la imagen de Dios cuando lo hacemos. Fijaos que en el reino animal se deja atrás los débiles. Y a veces, bueno, como he dicho en otra ocasión, vemos documentales de animales en la tele con los niños, y a veces ves a uno de la manada que está enfermo, que es más lento, que se deja atrás porque la manada no puede parar, ¿sí? Y no se tiene el cuidado para los más
débiles porque se trata de sobrevivir, pero los seres humanos pues sabemos que no debemos comportarnos así. En la sociedad es curioso el énfasis, ¿no? de la necesidad de cuidar de los débiles, de los marginados. Pues sí, esta intuición es buena. ¿Por qué? Porque los débiles y los marginados también llevan la imagen de Dios. Son iguales en dignidad y valor y propósito que los demás seres humanos. ¿Sí? Los débiles son igual de válidos que los fuertes en este sentido. Y los débiles merecen protección y atención. Entonces, te quiero animar a que pienses en una persona débil que puedes servir. Yo sé que muchos, quizás todos, estamos sirviendo a gente necesitada, gente débil. Pero yo sé por lo menos que yo puedo hacerlo más. Y para poneros un ejemplo, uno de mis hijos, que no voy a nombrar, sin nombrar, pero uno de mis hijos últimamente ha entablado amistad con un compañero que no tiene tantos amigos y está pasando por un momento difícil en su vida y necesita cariño, necesita amor. Y entonces este hijo mío entabla de una manera consciente amistad con esta persona. Y estoy muy orgulloso porque además disfruta, se ha acercado a esta persona y disfruta de la amistad con ella y le está siendo de bendición, francamente. Y haciendo esto está honrando la imagen de Dios en esa otra persona y está reflejando la imagen de Dios, ¿sí? Mi hijo lo hace porque refleja el amor que Dios tiene para todos y el cuidado que Él tiene para todos en este mundo. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos conforme todos cada vez más a su imagen, esa imagen que se ve en Jesucristo y que nos ayude a cumplir los propósitos por los cuales fuimos creados, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos y por explicarnos cuál es nuestro valor, cuál es nuestra dignidad, cuál es nuestro propósito en este mundo. Gracias por habernos creado en tu imagen y gracias por decirnos qué es lo que debemos hacer para reflejarte en este mundo. Te pedimos perdón por las muchas veces que te damos la espalda, las muchas veces que intentamos tomar vacaciones de ti, huir de tu presencia y salir con lo nuestro. Te pedimos perdón y pedimos que nos restaures cada vez más en la imagen de Cristo, que podamos aprender a disfrutar cada vez más de ti, de la comunión contigo, a servirte, a alabarte mejor y a reflejar quién eres, en nuestras vidas, sirviendo a los demás, amando a los demás y honrando tu imagen que está en cada uno de nuestros prójimos. Necesitamos que tú nos ayudes en ese sentido y pedimos esta ayuda en el nombre de Cristo. Amén.